chicos, entonces bienvenidos pues a la conferencia de su curso de sistemas dinámicos. El objetivo de esta web, chicos, pues tiene como dos momentos. Un momento muy corto para mirar rápidamente la guía y un segundo momento donde vamos a explicar un poquito el tema de los conceptos específicos que nos vamos a encontrar cuando empecemos a hacer el desarrollo de la actividad, ¿cierto? Digamos que ustedes ya saben que este curso arranca con una visión de, venga, ustedes ya conocen ya tienen unos conocimientos previos relacionados con física, matemática, circuitos, etcétera, etcétera. Ahorita el paso a seguir es, venga, pongamos esto en un contexto donde vamos a hacer un tema de modelación, ¿cierto? Un tema de modelación entendiéndose como aquello que relaciona esa representación matemática de los fenómenos físicos. Profesor, ¿quiere que nosotros ya hemos hecho algo de eso? La respuesta es sí. Ustedes ya han hecho eso en su clase de circuitos, en su curso de física, solo que aquí vamos a formalizarlo bajo unas técnicas y herramientas específicas. Es posible que algunas de las técnicas ustedes ya las conocen, de hecho ya las conocen, ¿cierto? Porque el objetivo es que este curso tiene unos prerequisitos relacionados con eso. Hablemos ahorita de la actividad. Listo. Entonces, en el lado izquierdo van a ver la guía. Vamos a analizarlo un poco más a detalle. Esta primera fase, no, la segunda fase, de hecho, la primera fase fue los presaberes. Esta segunda fase, pero esta primera fase del momento intermedio, está dividida en 100 puntos. Y su foco principal, chicos, es todo el tema de modelación. Listo. ¿En qué consiste esta actividad? Muy sencillo. Básicamente tenemos un sistema, que es el de la derecha, como lo ven allá, y el objetivo es encontrar el modelo de sistema. ¿El modelo qué? El modelo matemático. ¿Listo? Que a la larga ese modelo matemático nos va a posibilitar explicar su comportamiento. Nos da la posibilidad de predecir cómo se va a comportar en el tiempo. Fecha máxima para tener en cuenta, cerramos un martes, al igual que la actividad pasada, para que tengan cuidado pues con ello. ¿Cuál es el objetivo? Empezamos primero con leyendo pues todo el tema de recursos bibliográficos, y esos recursos bibliográficos están relacionados con todo el tema de sistemas dinámicos. Luego, en la segunda parte, vamos a analizar el anexo 1, que es el que se ve a la derecha del proyecto. Con este problema es que vamos a trabajar todo el curso. Corrígeme, estoy equivocado, Adriana, no hemos cambiado eso, ¿cierto? Ante todo el periodo vamos a trabajar con esto, ¿cierto? Así es, este es el proyecto que vamos a trabajar durante las 3 fases del momento intermedio. Entonces, de una vez les anticipo para las preguntas que van a hacer dentro de un mes. La respuesta es este mismo proyecto que ustedes ven acá es con el que se va a seguir trabajando aquí para adelante. Entonces, cuando hablen del anexo en las otras fases, ya saben que es este mismo. ¿Listo? Y la primera parte será determinar los siguientes elementos. ¿Listo? ¿Cuáles elementos vamos identificando? Vamos a leer este problema, ahorita lo leemos, y vamos a identificar cada uno de estos componentes. ¿Cuál es el tipo de sistema que nos vamos a encontrar? ¿Qué es o cuáles son las variables de entrada? ¿Cuáles son las variables de salida? ¿Cuáles son las leyes físicas que determinan su comportamiento? Es decir, las ecuaciones y la relación de los elementos que conforman el sistema. ¿Listo? Luego en el tercero vamos a ingresar al OVA o al objeto virtual de aprendizaje, ¿cierto? En donde se encuentran las diferencias relacionadas con la unidad 1. Se verifica, se realizan las actividades propuestas en el slide 10, no en el olvide, el slide 10, que corresponde a la autoevaluación. Y registra un documento de eso, por favor. Vale, registrar todas las actividades relacionadas con el slide 10 correspondiente con la autoevaluación. Le toma pantallazo, por favor, lo sube como evidencia y lo comparte en el foro. ¿Listo?
Ahora, para el trabajo colaborativo, ojo, eso es fase individual. Listo, vamos con un tema individual. Ya sabemos, anexo 1, proyecto fase 2, ya vamos a hablar de eso, ahorita lo leemos rápidamente. Todo el tema de la parte individual. Ahora vamos por la parte colaborativa, chicos. ¿Qué es la parte colaborativa? Tenemos dos figuras, figura 1, figura 2. Creo que aquí esto sí se ve más bien feito, después le quito un poquito de zoom. Ahí, ya. Figura 1, figura 2. Listo. Son dos procesos. Por un lado tenemos un sistema de calentamiento en un tanque, ¿cierto? Es una resistencia, perdón, no es una resistencia, es una válvula de control que actúa como una resistencia del fogón que ustedes conocen en su casa, si tienen alguna vez fogón eléctrico, pero ya no es con electricidad, sino con vapor. ¿Listo? Y cuyo objetivo es calentar el agua de acá. ¿Listo? Tenemos otro proceso, que es un sistema de calentamiento de líquido almacenado en tanque. Ya es un poco, en teoría, un poco más complejo, pero es básicamente el mismo concepto. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Van a tratar de determinar si corresponden a algo que llama procesos de lazo abierto o lazo cerrado y justificar por qué. Ahorita les explico qué significa que un sistema de control esté en lazo abierto o lazo cerrado. Listo, pero básicamente analice cada sistema, cómo está, cómo es un lazo de control y por qué. Yo voy a decir que es abierto por esto, esto. Voy a decir que es cerrado por esto y esto y esto. Luego, aplican principios físicos y matemáticos para obtener el modelo desde la derecha. Es decir, en la parte individual identificábamos los elementos, en la parte grupal calculábamos las ecuaciones matemáticas o el modelo matemático. ¿Listo? La salida final de este punto es que unas ecuaciones diferenciales. Es decir, usted sabe que usted este segundo punto lo tiene completo cuando encuentra la ecuación diferencial de este sistema. ¿Listo? El tercero, usted con esta ecuación diferencial va a encontrar la representación en espacio de estado. Entonces ya sabe que el siguiente paso, ya tengo la ecuación diferencial, lo va a pagar espacio de estado. Si tengo el espacio de estado, otro chulito más para esta actividad. ¿Listo? Y por último, pues el informe, donde se ve todo. ¿Listo? Por favor, Adriana, corrígeme si estoy equivocado o no. Vamos, por favor, cada uno utilizando el editor de ecuaciones. No nos vamos a poner a hacer fotos. O vamos a aceptar fotos, Adriana, la gente subiendo su manual. No, con editor de ecuaciones. No se Editor, permiten fotos, solamente con editor de ecuaciones. editor de ecuaciones, por favor. Bien organizado, que se entienda. Listo. Bueno, importante. Las evidencias del trabajo independiente. Listo. Es importante que se compartan todas las evidencias de lo que hemos visto, la caracterización y análisis del problema planteado, dando respuesta a los 5 requerimientos que hemos avanzado. No les olvide la autoevaluación de la OVA, eso es súper importante. Y en la parte grupal, pues ya sabemos que el trabajo debe estar en formato PDF con los elementos que hemos visto, la justificación de lazo abierto, lazo cerrado, las ecuaciones diferenciales del modelo, las ecuaciones en espacio de estado, que no falta algo, no, ecuaciones de espacio de estado y conclusiones y bibliografía. ¿Listo? No vamos a detallar acá, no vamos a entrar acá, vamos a mirar rápidamente los puntajes. Miren que recuerden que son 100 puntos. El primer criterio está relacionado con la caracterización del sistema dinámico, ¿cierto? Es decir, identifique usted los componentes, qué es variable de entrada, qué es variable de salida, con los actuadores, etcétera, etcétera. Segundo criterio, la OVA, la autoevaluación. Por favor, no se le olvide hacer la autoevaluación de la OVA. Tercer criterio, los tipos de lazo de control. Recuerden, figura 1, figura 2, hay que identificar
cuál es lazo abierto, cuál es lazo cerrado. Los dos pueden ser cerrados, los dos pueden ser abiertos. No tiene que ser uno de un tipo y el otro del otro, no necesariamente tiene que ser así. Importante es que seleccionen uno y lo justifiquen. ¿Listo? Ecuaciones diferenciales de la derecha. Profe, entonces tengo que sacar ecuaciones diferenciales de la figura 1 y figura 2. No, solamente de la derecha. ¿Listo? Ecuaciones en espacio de estado, de la derecha. Documento o informe y la participación. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas ahí desde el lado de la guía? Si no, hablamos un poquito sobre el problema y ya luego hablamos de la temática como tal. No, manitas levantadas, Ariana, ¿me ayudas porfa si ves algo? Hablemos un poquito sobre el problema, chicos. El problema cuando se diseñó, yo creo que, y Adriana, que es la directora, ella fue la que creó el curso, me corrí, estoy equivocado. El objetivo es que tratemos con elementos que de cierta forma usted ya tenga experiencia o ya conozca, que esto es la parte de circuitos, ¿cierto? Al trabajar con circuitos, usted ya tiene un bagaje alrededor de estos sistemas, ¿cierto? Específicamente, vamos a trabajar con el modelo de un motor. Este es un motor tipo electromecánico de DC, en donde básicamente, a grosso modo, tenemos un campo electromagnético, una fuente, ¿cierto? En donde en este circuito principal, o este circuito eléctrico, les voy dando pistas, y Elena, me disculpa si le estoy aprendiendo mucha información, pues tenemos elementos como resistivos y bobinas, ¿cierto? Que al generar una corriente, pues vamos a empezar a generar unos campos electromagnéticos para mover todo el sistema mecánico, ¿cierto? Entonces, hay cosas interesantes que le estoy dando y sapeando es, tenemos tanto parte eléctrica como parte mecánica, ¿cierto? Entonces vamos a tener que plantear unas ecuaciones eléctricas y unas ecuaciones mecánicas, ¿cierto? Pues de ahí el hecho del nombre que sea electromecánico, ¿cierto? Importante, temas importantes, alimentación de 5 voltios a 3 amperios, elementos de la parte del motor, tenemos la resistencia de la armadura que es esta de 8 ohmios. La bobina, chicos, va a depender de su grupo colaborativo en Henrys. Si usted pertenece al grupo 50, entonces acá es 50, si el grupo 40, es 40, si el grupo 4, 4, listo. Y la E, o el voltaje que viene acá, es una fuerza electromotriz, listo, que básicamente se genera por el flujo de corriente en ese circuito. El Ka es un equivalente a 0.01 voltios por radianes por segundo, que es la variable que nos va a permitir pasar de voltaje a una velocidad. Miren que esto es una constante que nos va a relacionar cómo se comporta el voltaje con respecto a la velocidad. El torque mecánico que vamos a tener acá, ese torque mecánico no estoy seguro, es el tau que se aparece ahí, ¿cierto? Que no tiene la M, pues, pero es el tau que aparece ahí, ¿cierto? Sí, Exacto. Epa. Aquí hay un errorcito pues en el gráfico o aquí en el texto, pues podríamos quitar la M acá o agregar la M acá. Tenemos la constante de torque asociada pues al sistema mecánico como tal, ¿cierto? Que eso va a depender de cómo es la inercia del sistema. Y también tenemos la inercia del motor, ¿cierto? Entonces, recuerden que estos parámetros dependen mucho de la construcción física del motor. Y la constante de fricción viscosa, que es la B, miren que acá les damos una pista. Y es que, ¿qué? Que esa fricción viscosa rotativa va a depender de esa velocidad angular, ¿cierto? Eso es importante. O sea, el torque que genera de fricción, esa constante viscosa va a depender directamente de la velocidad. ¿Vale? ¿Y ya? Eso es el sistema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Creo que
¿Qué otra información adicional? Ah, bueno, ya he dicho que la fuente es de 5 voltios. Ah, bueno, esto acá está Santiago, repetido. Dime. Oscar está pidiendo la palabra. Oscar, dale, adelante. Buenas tardes, profesor y compañeros. Oscar, ¿te Pregunta, escuchamos? ¿hay que también determinar la dirección de giro de ese rotor? Eso no importa, en realidad no importa porque la modelación del sistema va a estar en términos de la velocidad angular, ¿cierto? Y la posición angular. Entonces, en realidad nunca nos interesa calcular cuál es la velocidad angular ni la posición angular, Oscar, porque a la larga vamos a encontrar el modelo en términos de las variables. A este punto no lo vamos a resolver. De hecho, Adriana, corrígeme si estoy equivocado de nuevo. Creo que ya más por allá en la fase, la de simulación, ahí donde vamos a encontrar la respuesta simulando. Ni siquiera matemáticamente la vamos a encontrar, ¿cierto? No vamos a encontrar teta de t. Vamos a hacer la simulación como tal. La simulación no más. Exacto. Entonces, para responderte, no importa. La respuesta, Oscar, es no importa. Y la velocidad de giro y la dirección de giro en realidad va a depender de cómo esté la fuente de alimentación. Eso es todo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Qué es importante? Es plantear bien las ecuaciones con los símbolos adecuados. Eso lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. ¿Listo? Vale. Ahora sí, hablemos de cositas más interesantes. Hablemos de cositas más interesantes en el sentido de que ya vamos ¿con el qué? Con el core del tema. Algo que quisieras agregar, Adriana, a la actividad y de la guía. No, no, Santiago, tener presente que se les indica qué deben entregar, cómo lo deben entregar y una sugerencia, las participaciones que hasta el momento se han realizado en el foro están registrando que se vinculen a unos grupos de WhatsApp. Entonces, les reitero lo que ya se les había comentado en la web anterior, que los foros requieren de su participación. Por esa razón, hay uno de los ítems de la rúbrica de esta guía que evalúa la participación. Entonces, recuerden que el foro, así ustedes trabajen en un grupo de WhatsApp, que respondan más rápido, que tengan mayor interacción, tienen que garantizar que en el foro hay participación, porque si no, para nosotros no tendrían esa participación colaborativa. Era lo único, Santiago. De una, de una. En resumen, chicos, háblense entre ustedes también en el foro. ¿Listo? Importante que eso quede ahí. ¿Listo? Chicos, nada, conversemos un poquito más a detalle sobre la temática, ¿les parece? Profe, vos me hablaste. Qué pena con ustedes, chicos, que ando un poco enfermo. Yo tomo un poquito de agüita. Vos nos hablaste que íbamos a modelar, ¿cierto? Que hay que entender cómo se modela. No hablaste de ecuaciones diferenciales. Yo me acuerdo de haber visto ecuaciones diferenciales, profe. Nos hablaste, profe, también de espacio de estado. Eso nunca lo había escuchado. Nos hablaste de física, de circuitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo eso está relacionado con lo que vamos a tener que hacer durante esta fase? Y la respuesta es muy sencilla, chicos. Ustedes tienen que entender que uno de los objetivos principales como ingenieros a veces es entender los fenómenos físicos que nos rodean, ¿cierto? Todo el tema de los fenómenos físicos que la naturaleza se nos presenta, cuyo objetivo como ingenieros es poder, de cierta forma, predecir y entender dicho comportamiento. Y ahí viene el modelado. El modelado simplemente es darle una representación matemática a ese fenómeno físico que está pasando. ¿Listo? Y que efectivamente ese modelo matemático
¿cierto? Ese modelo que yo estoy planteando, esas ecuaciones que yo estoy planteando, ese algoritmo que yo estoy planteando, me den cuenta de lo que me está pasando en la vida real. ¿Listo? En este curso, en este punto, vamos a ver 3 formas de hacer la parte de modelado. Vamos a entender el modelado desde las ecuaciones diferenciales, tema que usted ya tuvo que haber visto. Segundo, función de transferencia. Es posible que también la haya tocado en ecuaciones diferenciales. Y el tercero, que sí no creo que lo haya visto, es todo el tema de espacio de estado. Listo. Pero vamos a partir de lo básico. ¿Qué es lo básico? Entender en un sistema dinámico, ¿cierto? En un modelo, los conceptos que abarcan esos sistemas. Lo primero que nos encontramos es la planta. Pues cuando hablamos de planta, no la planta de una matera, vamos a entender que la planta en los sistemas dinámicos, básicamente es lo que nosotros queremos llevarle un tema de automatización o control. Es un conjunto de elementos que vamos a encontrar dentro de mi sistema, dentro de mi proceso, perdón, que queremos llevarlo a una automatización, a un sistema de control. Un ejemplo de plantas. El horno que fabrica de forma automática las galletas de Noel. Una planta que hace la producción de químicos para pinturas. Un sistema automatizado de embotelladoras, ¿cierto? Todos esos objetos que requieran control se consideran la planta, ¿vale? Ahora, un sistema, venga, cojamos con los elementos que están constituidos de la planta y esos elementos por separado, pues tienen su función, pero al medida que se unen y trabajan conjuntamente con un objetivo, es lo que vamos a conocer como un sistema. Listo. Y ese sistema que está enlazado con una planta, un control, un actuador, un medidor, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo esté organizado, vamos a identificar si es de lazo abierto y de lazo cerrado. Lazo abierto, chicos. Pues. Ahora, importante, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado hay controlador. Listo. No piensen que un sistema que no tenga control es un sistema que es de lazo abierto. Ambos sistemas o ambos tipos de sistemas controlados tienen controlador. Esto tanto el de lazo abierto como el lazo cerrado. La única diferencia es en este señor, en el amarillito. ¿Y qué va a ser la diferencia principal? Es el amarillito, cómo toma la decisión, siendo la decisión la señal naranjada. En el lazo abierto, las decisiones del controlador solamente van a depender de la referencia. En el lazo cerrado van a depender de la referencia o de lo que yo quiero y de lo que está pasando en la salida de la planta. En el lazo abierto no. Miren que en el lazo abierto el controlador dice, yo quiero llegar al horno a 30 grados. Y eso empieza a echarle candela. Y puede ser que la temperatura dentro del horno esté más alta de 30 grados y el controlador no sabe. Simplemente dice, hay que echarle candela. En el lazo de control cerrado, dice hay que ponerlo en 30 grados y él está monitoreando también al tiempo la planta a la salida. ¿Listo? Aquí no va a entrar esto. Aquí sí. Y aquí les dejo simplemente un mensaje. Piensen. Les voy a dar algunos ejemplos. También los voy a poner a ustedes a pensar. Imagínense en su entorno diario. O sea, ustedes llegan, miren fuera de la pantalla, miran para la derecha, miran cerca a ustedes. Y traten de entender qué sistemas físicos se encuentran con sistemas de control.
Y el primero que yo les puedo decir, que me viene rápido a la cabeza, es la nevera. La nevera tiene un sistema de control de temperatura. ¿Por qué? Porque ustedes saben bueno, las más modernas tienen una pantallita adelante, donde básicamente usted le dice cuánto quiere que esté la nevera y el refrigerador. Y eso está a esa temperatura. ¿Sí o no? Pregunta. ¿Creen que es de lazo abierto o lazo cerrado? ¿Será lazo abierto o será lazo cerrado? Creo que es de lazo cerrado. Es de lazo cerrado. Él es de lazo cerrado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las neveras, no conozco la que no, contiene un sensor que está midiendo la temperatura constantemente dentro de la nevera para darle retroalimentación al controlador y tome decisiones. ¿Vale? ¿Entendido? Ahora, cuando hablamos de modelado, recuerden, chicos, que es importante entender. Disculpe, pero no lo entendí si al fin dijo si cerrado o abierto el lazo. Cerrado, cerrado. Y otra vez, ¿por qué? Les voy a explicar otra vez por qué. Pero recuerden que las neveras tienen un sensor que está monitoreando constantemente el valor de la nevera para lograr alcanzar la temperatura que dice la pantalla. Y no sé si han notado, adicionalmente, que cuando usted la abre y le deja un tiempo abierto, el motor del refrigerador empieza a andar más rápido. ¿Lo han escuchado a veces? Tutor, eso significa que prácticamente se puede decir que es la diferencia entre una nevera que sea como las antiguas, digamos que analógica, y una nevera que ya sea smart, que ya sea inteligente y ya mida ciertos datos y uno pueda analizar esos datos, ¿no? Creería yo que es lo que usted está diciendo ahí, ¿no? Ahí lo más importante, sin desconocer, yo no sé quién habló, qué pena no dirigirme con tu nombre, es que más que sea analógica o smart, no conozco el circuito de las analógicas viejas. Lo más importante es que en las anteriores, en las antiguas, si el sistema de enfriamiento, ojo, si el sistema de control de enfriamiento no tomaba decisiones con base en la temperatura de adentro de la nevera, entonces el sistema era en lazo abierto. ¿Listo? Eso es lo más importante que quiero que identifiquen. ¿Listo? Porque el concepto de smart es un concepto muy abierto. Puede ser que alguien smart le diga, es que yo la conecté a internet, la nevera, no sé para qué, pero la conecto. Y eso hace que sea smart. ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero con lo que se llevan aquí en la cabeza es la diferencia entre abierto y cerrado, no más. Ya la discusión de smart la podemos tener, pero habría que investigar un poquito sobre el tema de las neveras. ¿Listo? No sé si resolví la duda. Sí, sí, señor. De una. Y algo importante aquí también que quiero que se lleven es a identificar el tipo de sistema. ¿Por qué? Porque es que el tipo de sistema me va a dar cómo lo va a modelar yo, ¿cierto? Si son procesos físicos, si son procesos químicos, si son procesos económicos, si son financieros, si son eléctricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es que, a ver, si son sistemas físicos, pues ustedes ya saben que lo primero lo que no tienen que ir es con las leyes tradicionales de Newton. Entonces van a aplicar diagramas de cuerpo libre. Si van a ver circuitos, entonces, ¿qué se van a apoyar ustedes? De las leyes de Kirchhoff. Si ven temas de masa y calor, pues van a aplicar los principios de termodinámica. Si van a ver comportamientos financieros, pues no sé, los modelos relacionados con la parte financiera que no los conozco, no soy financiero. Y así. Listo. Oscar, dudas. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, señor docente. La pregunta, el sistema, un ejemplo claro que nos da la nevera para un sistema cerrado. No sé si no me quedó claro el sistema abierto con ejemplo. ¿Cómo sería, señor? De una.
El sistema de enlazo abierto. A ver, lo que se me ocurra, que tiene que ser del hogar o puede ser cualquiera que se me ocurra. Algo en el hogar o algo cualquiera por fuera. Igual en este La momento lámpara. ya la mayoría conocemos los sistemas, entonces no sería. Listo. Se me ocurre uno antiguo que al menos yo trabajaba en mi casa, donde veían mis abuelos, las tinas calentadoras de antes. Las tinas de antes, yo me acuerdo que básicamente hoy en día tenemos los calentadores, básicamente los da gas, pero antes existían unas tinas donde básicamente eran unos tanques de agua y uno lo prendía un tiempo y uno sabía que si se querían bañar 2 personas, uno lo tenía que prender por ahí por media hora, 1 hora. ¿Se acuerdan del sistema? Sí, señor. Es Sí, como eso es se... como un sistema analógico donde uno mismo calcula el tiempo. Me imagino que la diferencia con Entonces, con el otro sistema es que el sensor es el que ya hace la medición, ¿sí? O sea, ya hay un correcto, sensor que toma los datos. correcto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Si yo necesitaba que el agua me durara para 2 personas, yo sabía que eh, tenía que poner la tina durante 1 hora a calentar. ¿Listo? Y eso, yo no sé si ustedes se acuerdan, eso funciona más o menos bien. ¿Qué pasaba? Y eso va a pasar, algo para que entiendan. Y es que a veces venían las perturbaciones. ¿Y qué es una perturbación? Es una variable que yo no me espero que pase en mi proceso y afecte el controlador. En este caso, ¿qué era? Que es que resulta acontece que es que de las 2 personas, una persona llegó y se le embarró algo en el pelo. Entonces ya no alcanzó para 2 personas, sino para una, porque una de las personas le tocó demorarse más en el baño o ante una perturbación que fue un baño anormal. No sé si me hice entender ahí, chicos. Y con eso te respondí la pregunta, Oscar, o no. Sí, señor, para mí quedó claro, señor. Gracias, señor docente. De una, de una, de una. Baja la manito, Oscar, para saber que ya no tienes más dudas, porfa. Listo. Bueno, esto no es relevante, pues es importante entender, chicos, que cuando analicemos los modelos, uno lo puede analizar desde diferentes dominios. Entonces, yo creo que a este punto, ¿cierto, Adriana? Que el sistema de señales es un prerequisito de este curso, ¿cierto? Creo que sí, creo que el sistema de señales es un prerequisito de este curso. Sí, señales y sistemas está antes de dinámicos. Claro, entonces, ustedes por ejemplo van a ver que el mundo uno lo puede empezar a describir de 2 formas, desde un tiempo discreto a un tiempo continuo, ¿cierto? Resulta acontece que los análogos o las reglas físicas se comportan de forma análoga, pero cuando ya le empiezan a meter sensórica y eso, entonces empieza de tiempo discreto, ¿cierto? Nosotros acá podríamos hacer exactamente lo mismo, podríamos modelar en tiempo continuo y en tiempo discreto. Para tranquilizarlos, vamos a hacerlo de la forma más fácil. Vamos a hacer modelación en tiempo continuo. No nos tenemos que preocupar por la parte discreta. ¿Pero qué pasa eso? La respuesta es sí. Sí lo podríamos hacer. Pero vamos a trabajar en tiempo continuo, ¿cierto? Y le vamos a dejar luego más adelante al simulador que se encargue de la parte discreta. Que él se encargue de solucionar la forma de cómo hacer la parte discreta. ¿Listo? Ahora, eso sí es más relevante. Cuando empezamos a identificar los sistemas de control y específicamente la planta que queremos controlar, es decir, yo quiero controlar la temperatura de mi nevera. Yo quiero controlar, este me gusta mucho, el autopilot de velocidad. Ya me han visto que los nuevos carros ya tienen, ¿cómo se llama eso? Velocidad crucero. Donde básicamente usted, no sé, va a 60, va a 60, le hunde un botón y él lo mantiene a 60. Usted suelta el pedal y eso se mantiene a 60 hasta que usted frena, ¿cierto? Eso es un modelo de sistema de enlace cerrado. Usted necesita identificar
¿Cuáles son las variables de entrada y cuáles son las variables de salida? Entonces, variable de entrada es aquella que es independiente de la salida. ¿Listo? Es la que va a permitir la manipulación para obtener su objetivo de control. La variable de salida, pues es el resultado del proceso. ¿Listo? Profe, ejemplos, no me des sus definiciones así. Listo, vamos a dar ejemplos, muy sencillo. Vamos a la velocidad del carro. Yo deseo diseñar un sistema de control que me regule la velocidad del carro. Variable de salida, velocidad del carro. Variable de entrada. Usted se debe hacer siempre esta pregunta. ¿Cuál es la variable que yo necesito manipular para lograr efectos en la variable de salida? La respuesta es muy sencilla. Usted se puede ir hasta donde usted quiera. Entonces, vámonos desde la parte más básica. Y es dependiendo justamente de la planta. Usted antes está modelando el carro desde el nivel del motor. Entonces, ¿qué necesita variar? Necesito cambiarle la inyección o qué tan rápido los inyectores meten gasolina al carro. Profe, pero es que yo no tengo control sobre los inyectores. Ok. Entonces, sobre el entrada no es la velocidad de los inyectores, sino el pedal. Porque es que el pedal, ¿cierto? Es el que de cierta forma, al accionarlo más o menos, hace que la velocidad del inyector de gasolina sea más o menos, ¿cierto? Entonces es importante, chicos, depende de la planta ustedes como la estén tomando, ¿cierto? La entrada va a ser aquella que va a manipular acciones sobre la planta para poder generar efectos sobre la salida. ¿Listo? En el ejemplo de la nevera, ¿qué vamos a tener? El compresor, ¿cierto? El refrigerador, ¿cómo es el refrigerante? ¿Cómo es el sistema de refrigeración de la nevera? Habría que analizar cuál es el sistema de control que tiene ahí, que él está cambiando la refrigeración. Claro, ¿qué traduce? No es más que un ventilador que está succionando el calor de dentro de la nevera. Lo pasa por un conducto, ¿cierto? Para enfriar el aire. Y es importante también entender que cuando hablamos de modelado, podemos partirlo en dos vertientes, la parte matemática y la parte gráfica. La parte gráfica vamos a ver más adelante, Adriana, no me acuerdo. Creo que no, ¿es eso que no? En la simulación. En la simulación, vamos a tener la parte gráfica, Sí. pero en esta En sí la nos vamos a tercera enfocar. actividad del intermedio. Listo, en la tercera actividad del intermedio, ahí sí. Pero aquí sí nos vamos a enfocar solamente en ese lado izquierdo, donde vamos a tener los principios físicos. Entonces, ¿qué toca recordar, chicos? Cómo funcionan las ecuaciones diferenciales, leyes de Newton, termodinámica, los circuitos. Lo bueno es que el anexo está enfocado en circuitos. Entonces, ¿qué necesitamos recordar? Leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Leyes de Kirchhoff. Es lo que necesitamos saber. Pero les dejo con el mensaje ahí a ustedes que si ustedes quieren modelar otros sistemas, pues hay que ir a sus principios matemáticos. ¿Listo? Otra cosa súper importante. Y es que cuando modelamos, un momentico, tomo un poquito de agua, chicos, que ya me está dando la garganta. Claro, cuando modelamos, vamos a encontrar con fenómenos que van a cambiar mucho sus comportamientos y se van a comportar de diferente forma a medida que el tiempo va pasando. Y entonces vamos a decir que los sistemas los vamos a poder clasificar en dos grandes ejes: sistemas lineales y sistemas no lineales. En los sistemas lineales vamos a entender que la relación en sus parámetros es lineal. Es decir, que no hay una dependencia en sus parámetros del tiempo. Es decir, miren que esto no depende del tiempo, la X y el 3, que son los parámetros. Hey, profe, pero es que aquí hay una dependencia del tiempo. Sí,
que es el estado de la variable como tal, ¿cierto? La variable como tal va a evolucionar en el tiempo, pero sus parámetros, lo que acompaña a la variable, no, ¿cierto? Y adicional a eso tampoco tenemos cosas del estilo cuadrático o logarítmico o exponencial. Para eso tenemos la representación de los sistemas no lineales. Vale. Este semestre, Ana, quedamos atrás solamente lineales, ¿cierto? No lineales Sí, también, no me señor, acuerdo. lineales. Solo lineales. Ok, entonces, una de las ventajas que tenemos, de las que podemos aplicar directamente función de transferencia, es que tenemos el sistema lineal. Los sistemas lineales, chicos, son una maravilla. Son menos complejos, presentan propiedades que hacen que sean súper fáciles de trabajar y básicamente es el cielo para todo el tema de sistemas dinámicos. Profe, ¿y los sistemas reales se comportan así? Yo les diría, depende, ¿cierto? Uno que puede decir que bajo ciertas condiciones yo puedo modelar mi sistema real como un sistema lineal, ¿cierto? Es decir, en ciertos rangos de operaciones yo puedo modelar mi sistema lineal, mi proceso real como un sistema lineal. Es decir, yo puedo encontrar la ecuación diferencial de mi sistema lineal, de mi nevera, si yo voy a trabajar en un rango de temperatura más o menos entre 1 grado y 10 grados. Y lo puedo modelar perfectamente como un sistema lineal. Oye, profe, ¿qué pasa si mi nevera la quiero llevar a 100 grados? Y yo le diría la pregunta a usted, venga, usted vive una nevera de 100 grados, ¿para qué la quiere a 100 grados? Y ok. Oye, profe, si mi nevera la quiero llevar a menos 10 grados, venga, eso no es una nevera, eso es un congelador. ¿Cierto? Entonces va a depender de cada proceso cómo se va a comportar en X rangos. ¿Listo? Y aquí ya no vamos a entrar específicamente a cada uno de los modelos. Entonces, ecuaciones diferenciales, muy sencillo, ustedes ya lo tienen claro. Van a ver que aparecen las derivadas de la variable con respecto al tiempo. Esto. Función de transferencia no es más que aplicar a la ecuación diferencial Laplace. ¿Listo? Yo le aplico la transformada de Laplace, que es un operador lineal, por eso antes le puedo aplicar Laplace a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales o sistemas lineales. Obtengo la función de transferencia en el dominio de S o la frecuencia. Y el espacio de estado, que no es más que básicamente coger una ecuación diferencial de orden 2, 3, 4, 5 y volverla en n ecuaciones diferenciales de orden 1. Siendo n el orden de la ecuación diferencial. Es decir, si aquí tengo una ecuación diferencial, chicos, de orden 5, pues aquí voy a obtener 5 ecuaciones diferenciales de orden 1. ¿Listo? Modelo gráfico. Creo que Adriana le dijo que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver con... Sí. Vamos a ver diagrama de bloques. ¿Quieres Diagrama de bloques, lo ¿ok? pasas? Exacto. Diagrama de bloques, no vamos a detallar acá. Más adelante lo vamos a ver a detalle. Sigamos por acá. Esto sí es importante. ¿Por qué esto es importante? Porque es que esto lo vamos a necesitar, chicos, para el desarrollo. Y es empezar a a recordar los principios matemáticos y físicos que utilizamos pues, en otros cursos. Entre ellos, nuestro amigo Newton. ¿Qué nos posibilitaba Newton, chicos? Recuerden que Newton nos posibilitaba entender cómo se movía un cuerpo en el espacio, ¿cierto? Y Newton nos presentaba específicamente dos versiones de la misma ley. Esta ley, que es la segunda ley de Newton, recuerden que dice que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúa sobre este, inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Eso en ecuaciones que se traducen. Si el sistema es traslacional, es decir, se está moviendo en X, Y o Z, ¿qué tenemos? Que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración.
siendo la aceleración resultante de donde se está moviendo el cuerpo. En el tema o en sistemas rotacionales tenemos el mismo principio, esta vez ya no son fuerzas longitudinales, sino torques. Recuerden que cuando estamos haciendo rotaciones hablamos de los torques. Entonces ahí les doy claves. En el motor vamos a hablar de sumatoria de torques. Y la sumatoria de torques no es más que el momento de inercia alrededor del eje donde yo esté calculando el torque por la aceleración angular. Miren que son equivalentes. En un lado hablo de masa, en otro hablo de momento de inercia rotacional. En un lado hablo de aceleración lineal, en otro hablo de aceleración angular. En un lado hablo de fuerza, en el otro hablo de torques. ¿Listo? Aquí hay un ejemplo, chicos. Tenemos un sistema masa a resorte amortiguador. Tenemos una masa a la que le queremos encontrar cómo son los principios matemáticos y físicos por los que se rige el movimiento de esa masa. Es que aplicamos leyes de Newton, y específicamente el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hacíamos en el diagrama de cuerpo libre? Cogíamos la masita y hacíamos unas flechitas de las fuerzas que actúan en la masa. ¿Sí o qué? Entonces tenemos una fuerza hacia arriba, que es el resorte va a jalar la masa, por eso no cae. Si ustedes imagínense el sistema en la cabeza, esa masa no cae, no se deja caer hasta el piso porque el resorte de la izquierda lo jala hacia arriba y el amortiguador de la derecha también. Y adicional a eso hay una fuerza hacia abajo que la está jalando. Entonces hagamos y apliquemos los principios de las leyes de Newton, en donde dice que la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Chicos, asuman positivo hacia algún lado. Según estas ecuaciones, yo asumí que positivo es hacia abajo. ¿Listo? Usted puede haber asumido que positivo es hacia arriba, sí. Hubiera sido exactamente lo mismo. ¿Listo? Perdón. Entonces, ¿qué queda? Que la masa por aceleración es igual a la fuerza que está empujando hacia abajo menos la fuerza 1, fuerza 2. ¿Listo? Ojo, ¿qué es la aceleración? No es más que la segunda derivada de la posición, siendo X la posición hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo es la fuerza de un resorte? Siempre va a ser K por X, según las leyes de Hooke. ¿Y se acuerdan por allá de Hooke? Hooke es el que nos dice cómo se comporta un resorte ante una fuerza aplicada. Y luego tenemos la fuerza del amortiguador, que la fuerza del amortiguador, por tener siempre chicos, va a depender de la constante del amortiguador por la velocidad. Reemplazamos todo eso en la ecuación diferencial. Dejamos término independiente por fuera. Y fácil, encontramos la ecuación diferencial. Importante que ustedes tienen que identificar que lo dejamos siempre expresado en términos de ¿qué? De entradas y salidas. ¿Cuál es la entrada? La fuerza que yo aplique, que está denotada por F, que va al lado derecho. ¿Y cuál es la salida? La posición, o X. ¿Listo? Importante, chicos, que siempre lo dejen expresado en esa variable. Sistemas rotacionales, muy similar. ¿Qué tenemos acá? Una masa que está rotando y que tiene adicional a eso, ¿qué? Un amortiguador que está aquí a la derecha. ¿Listo? En este caso solamente tenemos un amortiguador. Miren que aquí no hay un resorte rotacional. ¿Ustedes ven una K por ahí? No, solamente tenemos la B, que es un amortiguador. Se cuenta una almohadilla con un gel viscoso ahí que está tratando de frenarlo. Como es un tipo de amortiguador rotacional, pues el torque que genera este amortiguador está dado por la velocidad angular por B. ¿Listo? Entonces vuelve y juega.
El torque rotacional es igual ¿a qué? A la inercia. ¿Por qué? Por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y ojo, esto es velocidad angular. Reemplazo en la ecuación, queda J por dW con respecto al tiempo igual a tau por T, tau de T menos B omega T. Despejo la variable independiente, que es el torque que yo aplico, que es la señal de entrada, y obtengo la señal de salida con la ecuación diferencial. ¿Listo? Miren, chicos, que en ambos escenarios yo identifiqué la señal de entrada, la señal de salida, la ecuación diferencial me decae en esos términos. Señal de entrada, señal de salida. ¿Listo? Si la señal de salida que yo quisiera fuera la posición angular, entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado esto como la segunda derivada de la posición angular, y eso sería más b por la derivada de la posición angular. ¿Listo? Dudas, preguntas hasta ahí, que ya vamos con los sistemas, vamos para los sistemas eléctricos. Vamos para los sistemas eléctricos, chicos. Entendido esa parte de los sistemas mecánicos, tanto translacionales como rotacionales. Importante entender que es el que vamos a necesitar mucho para el ejercicio. ¿Entendido? Vámonos con eléctricos, no manito alzado, vámonos con eléctricos. Bueno, ¿qué les cuento de los eléctricos? Yo creo que aquí ustedes son expertos en la parte de eléctricos. ¿Qué tenemos que tener claro en los eléctricos? Los tres componentes básicos con los que vamos a encontrar. Resistencias, capacitores, inductores. Los capacitores y los inductores son elementos que guardan energía, uno en forma de campo eléctrico, otro en forma de campo magnético. Eso hace que cuando el circuito tenga tanto capacitores como inductores, pues vamos a tener derivadas con respecto al tiempo. Súper importante tener en la mente esas tres ecuaciones que representan el comportamiento, no, que relacionan el voltaje y la corriente que pasa por cada uno de los elementos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para encontrar la ecuación diferencial de mi circuito? Este procedimiento no es un procedimiento inventado aquí en sistemas dinámicos, es un procedimiento que ustedes ya conocen de su hermoso curso de circuitos eléctricos. ¿Cómo es el procedimiento para ustedes encontrar las ecuaciones que rigen el comportamiento de un circuito? Es muy sencillo. Primero, identifique cuántas mallas y nodos tiene el circuito. Nómbrelos. Paso 2. Tiene dos vertientes, dos posibles caminos. Camino 1. Aplica leyes de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? ¿Alguien se acuerda? La suma de todas las corrientes es igual a 0. No, señor, esa es la de nodos. Me dijo la de nodos, listo. Ya sapió Oscar la de nodos. Esa es la ley de corrientes de Kirchhoff, que la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen a un nodo es 0. ¿Sí o qué? Y la de voltajes. Es la sumatoria de los voltajes que entran en una malla. ¿Entran en dónde? Entran, una malla no entra. No, uno la puede recorrer. Recorrer la malla. Sí, son igual a la sumatoria a los que salen, sí. Que igual a Pero 0, no, sí. ojo aquí, uno no entra ni sale. Uno lo que tiene que hacer es que cuando hace un recorrido de una malla, la sumatoria de los voltajes en esa malla es igual a 0, teniendo en cuenta uno cómo la recorre, ¿cierto? El sentido, sí. Listo. Listo. Hagámoslo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un circuito. ¿Cuántas mallas tenemos acá?
Una. Una sola. ¿Sí o qué? Apliquémoslo. Entonces, el voltaje de la fuente, ¿cierto? Es igual al voltaje que cae en la resistencia, más el voltaje de la bobina, más el voltaje que cae aquí en el inductor. ¿Sí o no? Vean la ecuación acá. Voltaje en la resistencia, ya sabemos que el voltaje de la resistencia es corriente por resistencia. Voltaje en la bobina, sabemos que es L por la derivada de la corriente de la bobina con respecto al tiempo. Señal de entrada, el voltaje. Claro, es que ustedes saben un motor que cuando yo le echo voltaje, cuando le pongo 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, pues va a girar de cierta forma, ¿cierto? Entonces la entrada es el voltaje y la señal de salida hasta este punto, o hasta este punto, es el voltaje del inductor. Profe, pero yo en un motor el voltaje no es un voltaje de la salida, es la velocidad. Sí, tranquilo, que es que apenas estamos en el análisis eléctrico. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos una primera parte de el circuito, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Expresar todo en términos de la entrada y la salida. Miren que aquí está la corriente de la bobina y aquí la corriente de la resistencia. Pregunta, ¿la corriente es la misma por el circuito o es diferente en cada punto? En esta Es mano. la misma. Es la misma, si es en serie. La misma está en Es series. correcto. Súper. Entonces, miren que ya empiezan a hacer aproximaciones acá. ¿Listo? Hagamos el análisis mecánico. Mucho más fácil aún, chicos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué torques tenemos acá? Tenemos el tau. Tenemos el torque rotacional, que es B por teta punto. Pero recuerde que teta punto es ¿qué? Omega. Y la inercia. Ahí está. Misma ecuación de ahorita. ¿Qué nos falta? Profe, nos falta algo. Y es el torque que se genera acá, es un torque que se genera por el inductor. ¿Cierto? Es un torque que se genera por el inductor. Entonces tienen que validar cómo es la relación de esta señal E con este torque. ¿Cierto? Y no les voy a pastelear más, ¿cierto, Adrián? No me adelanten más pastel, pero lo que sí les voy a recordar es que por aquí en el anexo, recuerden que hay un parámetro por acá, no va a decir mucho más, que relaciona voltaje con velocidad. Yo no, de pronto se les puede servir para algo, ¿sí o qué? Bueno, y no sapemos más por el momento. ¿Listo? Nivel de caudal, mismo sistema, chicos. Ya aquí se hace un tema de balance de masa. No voy a entrar en detalle porque no, aquí nos quedamos hasta las 10. Vuelve y juega lo mismo. Aquí vamos a aplicar ya no ni leyes de Newton, ni leyes de Kirchhoff. Vamos a aplicar principios de termodinámica, específicamente balance de masa. ¿Listo? ¿Y qué llegamos? A la misma conclusión, una ecuación diferencial. En la parte de sistemas neumáticos, pues son sistemas que se especializan específicamente en donde su actor principal es un gas. ¿Listo? Yo también puedo modelar ese tipo de sistemas. No me entra en detalle. Ahora, ¿qué es importante? Ahora sí, una vez yo tenga mi modelo matemático, yo puedo identificar si mi sistema es lineal o no, puedo identificar si mi sistema es variante o invariante en el tiempo. ¿Qué hace referencia a la invariancia o la variancia en el tiempo, chicos? Muy sencillo. La diferencia va a ser que los parámetros que acompañan las derivadas en un sistema invariante en el tiempo son constantes. Entonces, esta derivada, ¿qué parámetro lo acompaña? Un 1. No lo ven acá, pero ustedes saben que esta segunda derivada con respecto al tiempo de x está multiplicada por 1. Esta primera derivada está multiplicada por 5. Esta x está multiplicada por 10. Al estar multiplicadas por constantes, este sistema se considera invariante en el tiempo. ¿Listo?
Mientras que el segundo, ¿dónde está la invarianza? ¿Dónde está la varianza en el tiempo? Míralo acá. El coseno. Por ese término. Ajá, correcto. ¿Listo? Súper fácil de identificar. Ahora, hablemos un poquito, chicos, sobre ya un sistema de control más robusto. ¿Cómo está compuesto un sistema de control más robusto? Y eso es porque es importante, chicos, porque más adelante van a empezar a ver temas como telecontrol, temas de sistemas de supervisión, etcétera, etcétera. Una pirámide muy famosa, que es la pirámide de automatización SIM, el cual nos dice, es que los procesos de automatización de una empresa no se ven solamente a nivel de proceso, tienen diferentes niveles. ¿Por qué? Porque es que esa automatización tiene que estar involucrada en su organización, en su empresa, en su organigrama empresarial a diferentes niveles. Y es importante, ya le voy a explicar por qué. Supongamos que usted trabaja en una empresa donde le piden automatizar en Novel. Usted trabaja en Novel. Usted le piden automatizar el proceso de las galletas, de las saltinas. La verdad es que tengo hambre, entonces no sé, no pensar en comida, chicos. Entonces, usted le piden automatizar el proceso de galletas, la versión de galletas. Y entonces, usted presentará, venga, y ¿cuáles son los niveles que afecta ese proceso de automatización? Entonces, arrancamos desde la base, la planta o el nivel de proceso. El nivel de proceso afecta porque, claro, yo necesito identificar cuáles son los sensores que tengo disponibles, cómo es el proceso, qué tengo a mi disposición, etcétera, etcétera. Subo nivel, el nivel de control. Venga, esa máquina, ¿cómo se controla? No es que eso tiene un horno, eso tiene unos calentadores, tiene un PLC y a través de ese PLC es que da el control. Ok, ya tengo dónde controlar. ¿Cierto? Venga, y yo cómo hago para estar monitoreando cómo va mi proceso. Ok, entonces tengo que meterle una capa de supervisión. Y es básicamente un sistema remoto donde yo estoy viendo desde una sala de control qué es lo que está pasando. Ok, venga, ¿y yo cómo hago para saber cómo está la producción de mis galletas? Es decir, con ese producto automatizado, ¿qué tanta producción estoy sacando yo? Ok. O sea, el management es importante o el nivel de management es importante porque yo quiero saber cómo es la producción que se ha hecho esta semana. Venga, y es que el CEO quiere saber cómo son las ventas y yo quiero y el CEO quiere que haya un aumento en el retorno o en los ingresos de la compañía. Venga, no es que lo que pasa es que también tiene que afectar también ese proceso de automatización, ¿cierto? Porque ya no me toca poner una máquina, sino dos, no sé, por alguna cosa. Entonces miren que todos los niveles de un proceso de automatización van a involucrar dentro de la organización. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Sistemas LTI es otro tema que van a encontrar mucho y no es más que la unión de lo que hemos visto. Y son los sistemas lineales, ya vamos a identificar cómo son lineales e invariantes en el tiempo. Ahí es donde vamos a estar parados. Son los más fáciles de trabajar, chicos. Los más recomendados. Con esto podemos hacer muchas cosas interesantes en el sistema de control. Importante, y eso ya es un tema matemático. ¿Cómo lo identifico con estas tres cosas? Coeficientes constantes, siempre responden de la misma forma ante diferentes estímulos y cumplen el teorema de superposición. ¿Se acuerdan que la superposición? Y es que básicamente yo puedo encontrar la respuesta a mi sistema primero si lo excito con una señal de entrada, obtengo la respuesta, lo excito con otra señal de entrada, obtengo mi respuesta y sumo esas dos respuestas. ¿Listo? Superposición. ¿Qué nos posibilita el sistema de superposición? Pues resolver la ecuación diferencial utilizando esos principios de superposición. Esto es un tema de ecuaciones diferenciales. Yo creo que a que me lo puedo saltar. Corrígeme si estoy equivocado. Y básicamente es
cómo ustedes solucionan ecuaciones diferenciales a través de la ecuación diferencial particular y la, y la solución homogénea. Eso es algo que ustedes vieron en ecuaciones diferenciales. Esto no lo vamos a utilizar nosotros. Nosotros vamos a enfocar en encontrar la ecuación diferencial y luego aplicar Laplace. ¿Listo? Esto creo que es importante entenderlo, en el sentido de que ustedes saben que cuando hablamos de la ecuación diferencial, ustedes tienen que tratar de identificar el orden. ¿Por qué es importante identificar el orden? Porque cuando lo llevemos a espacio de estado, usted les va a dar clic, saber si están haciendo las cosas bien. ¿Qué es el orden? No es más que la derivada de orden mayor de su ecuación diferencial. En este caso, el de la izquierda, ¿esto es de qué? De orden 0. ¿Por qué? Porque no tiene ecuación diferencial. Perdón, no tiene derivadas. ¿Listo? Este de acá, ecuación diferencial de orden 1, y este de acá, ecuación diferencial de orden 2. Pero pueden haber de orden 3, sí, orden 3, orden 4, orden 5, orden 6. Cuando ustedes tengan sistemas cuya representación sea con 2 ecuaciones, pues tienen que sumarlo. Eso les va a pasar con el sistema del motor. Van a encontrar por un lado la ecuación eléctrica, eso le da una ecuación diferencial de orden 2, y luego van a encontrar la ecuación diferencial de mecánica, eso les da una ecuación diferencial de orden 1. Conclusión, el sistema final es de orden 3. ¿Cierto, Adriana? Porque no vamos a trabajar con posición angular, no quería orden 4, sino orden 3. No. Correcto. ¿Qué haríamos de orden 3? ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que básicamente, cuando lo llevemos a espacio de estado, pues vamos a encontrar que el espacio de estado va a tener 3 variables de estado. ¿Listo? Este es otro ejemplo adicional de cómo encontramos la ecuación diferencial de un sistema o un circuito más complejo. Creo que ustedes ya tienen la idea. Creo que no me voy a detallar acá. Igual ahí les cae el ejercicio y si tienen alguna duda, no la comentan. Creo que ya entendieron. En este caso importante, lo voy a dar repaso rápidamente. ¿Cuántas mallas tiene esto? 2 mallas. ¿Qué significa eso? Que toca hacer la ecuación de sumatoria de voltajes en una malla y luego la sumatoria de voltajes en la segunda malla. ¿Cuántos elementos van a haber activos, chicos? Apenas van a haber 2. Capacitor y una bobina. ¿Eso qué significa? Que potencialmente este circuito va a quedar con 2 ecuaciones diferenciales y va a ser un sistema de segundo orden. Uno que me dé la información de la bobina y otro que me dé el cambio de la información del condensador. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes. Algo escucha, no, esperen, que no, se me fue. No, esperen, no, me salté un montón de cosas. Creo que le hundí el botón que no era. Perdón. Sí, porque me falta espacio de estado. Ya. Que así es donde quiero llegar. Perdón, chicos, que hundí el botón que no era. Listo. Yo creo que hasta aquí todos somos conscientes de varias cosas que les pedimos en la actividad. Creo que ya entendemos bien qué es lazo cerrado, lazo abierto. Creo que entendemos y sabemos diferenciar qué son las variables de entrada, las variables de salida, la variable manipulada, el proceso, etcétera, etcétera. Creo que hasta este punto ya les quedó claro la ecuación diferencial, ¿cierto? Lo que no les queda claro, ya lo vamos a ver, es espacio de estado. Hasta ahí, bien, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Vamos bien? Profe, en lo de la ecuación diferencial, donde hay que modelar el sistema, se tiene que aplicar el método de solución de ecuaciones diferenciales homogéneas. No, para nada. Antes fue todo lo contrario. Les dije, tienen que encontrar la ecuación diferencial. No la tienen que solucionar. Yo no sé si ustedes se acuerdan,
que solucionar hace referencia a lo siguiente. Ustedes, esa tienen la ecuación diferencial. ¿Hasta vamos bien? ¿Sí o qué? Luego ustedes por allá en la ecuación diferencial le decían, resuélvala. ¿Ustedes se acuerdan qué significa resolver una ecuación diferencial? Significaba encontrar en esa que señalé, que es esta de acá, significa encontrar y en términos de t. ¿Listo? Y de t. Eso es solucionar la ecuación diferencial. Nosotros en esta fase no lo vamos a hacer. Es decir, no vamos a aplicar la ecuación diferencial homogénea y particular, pues la encontrar la solución homogénea y particular para la ecuación diferencial. No es de nuestro interés, chicos. Esto, nuestro interés es que ustedes encuentren el modelo, esa ecuación diferencial. ¿Listo? Profe, ¿y más adelante la vamos a solucionar? Sí. No matemáticamente, porque eso lo hicieron ecuaciones diferenciales y Adrián me acuerdo que usted equivocaba. Pero sí lo vamos a hacer numéricamente simulando. ¿Listo? Sí, señor, simulando. Listo, entonces entendido. No vamos a utilizar ni vamos a encontrar la solución particular y homogénea. No se desgaste haciendo eso, por favor. Va, lo dejé acá, eso yo creo que uno que otro lo va a presentar. Listo. Listo, señor. Espacio de estado. Listo. Espacio de estado, chicos, es una técnica que aparece en el control moderno que posibilita presentar o abarcar mayores tipos de sistemas o representantes de sistemas. ¿Por qué? Porque la función de transferencia está limitada a sistemas LTI. El espacio de estado no. El espacio de estado, con espacio de estado yo puedo representar modelos lineales, modelos no lineales, modelos invariantes en el tiempo. O sea, puedo representar cualquier tipo de sistemas y modelos a través de espacio de estado. ¿Listo? ¿Qué es importante aquí en espacio de estado? Y es que con base en esa información que tenemos ya en nuestra ecuación diferencial, podemos llegar y encontrar esa representación en espacio de estado. ¿Listo? Hay que entender un poco la diferencia de espacio de estado con la ecuación diferencial. Y hay que entender estos tres conceptos, chicos. Lo que llama el estado. El estado básicamente son el conjunto de variables más pequeñas que determinan el funcionamiento de mi sistema. En este caso, ya les adelanto un tip para el anexo de ustedes. Las variables de estado en nuestro sistema del motor serían la posición, perdón, es que la posición, perdón. Ahí me pusieron, fue la paloma, sería la ecuación. Quedaría ya el voltaje de la bobina y la velocidad angular. ¿Correcto, Ariana? ¿Cierto? Que harían esas dos, si mal no estoy. La que corresponde a la variable que va a depender directamente del cambio en el tiempo. Exacto, correcto. Ay, porque me estoy yendo al final siempre. Listo. Un momentico, aquí. Y el estado, entonces, chicos, básicamente va a ser ese conjunto de esas variables de estado. Entonces, yo ya identifiqué mis variables de estado. Entonces, no sé, en el sistema Mazar Resarte tengo la posición y la velocidad. Entonces, esas son las variables de estado. ¿El estado es qué? Esa matriz de las variables de estado. Y el vector de estado, pues, básicamente es esa notación matemática que yo le doy alrededor de mi sistema de estado. ¿Listo? Al final, ¿qué voy a encontrar? Esto. Cuando ustedes tengan esta ecuación así, x punto es igual a x más b de t y y de t igual a cx más d, usted ya encontró su representación en espacio de estado. ¿Listo? Siendo x de t el vector de estado, x punto de t la derivada de ese vector de estado, y la salida de su sistema, u la entrada de su sistema, a, b,